Bienvenidos al curso de Introducción a la Teología. En esta presentación número 1 vamos a repasar las primeras 28 páginas del libro Introducción a la Teología Cristiana de Justo González y Zaida Maldonado Pérez. De ahora en adelante llamaré a este libro ITC como está en el programa de curso. Aquí veremos de una forma muy sencilla la introducción a la teología y las diferentes preguntas que nos hacemos para entender el quehacer teológico y cómo desarrollamos y practicamos la teología. Primero, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la teología? Es esto lo que vamos a estudiar hoy en una forma detallada. Etimológicamente hablando, a través de la raíz de la palabra, la teología significa teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. Y al combinar estas dos palabras, pasa a ser el estudio de Dios, desde una forma específica. Así que la teología es la disciplina que estudia a Dios y todo lo relacionado con Dios. Pero hay otras maneras diferentes de definir la teología, no solo de una forma etimológica, sino también de una forma más práctica y pastoral. La teología puede ser definida como nuestra fe buscando entendimiento. Esta fe que busca el entendimiento de la revelación de Dios y lo que esto significa no solo para nuestras vidas, sino también para la vida, práctica y ministerio de la iglesia. Si usted alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué debo yo estudiar la teología? No se preocupe, no está solo. Es una pregunta muy común y que muchos se hacen. Primero, debemos estudiar la teología para poder entender de una forma más saludable el propósito de Dios en nuestras vidas. Segundo, es importante estudiar la teología para la defensa de nuestra fe, para poder dar respuestas a otras personas el por qué nosotros, nosotras creemos lo que creemos y por qué practicamos lo que practicamos. Esto lo llamamos apología. Por último, es importante estudiar la teología porque nos ayuda a estar mejor preparados para las tormentas que vienen en nuestras vidas. Muchas veces cosas suceden que solo podemos entender a través de nuestras prácticas teológicas y de nuestras prácticas en la vida y misión de la iglesia. De esta forma ahora pasamos a la función de la teología. ¿Cuál es la función de la teología? El libro ITC define la teología o la función de la teología en 5 formas. Sin embargo, yo quiero concentrarme en 3 que son de suma importancia para nuestra presentación y para el entendimiento de qué es la teología. Primero, si entendemos a la teología como explicación de la realidad en el cual vivimos de una forma científica, podemos caer en la trampa de decir que la teología y la Biblia es la explicación científica de nuestra realidad. Ya hemos leído en el libro el por qué esto es peligroso y a la vez erróneo. Segundo, es importante entender que nuestra fe hoy día está sistematizada. Esto significa que hoy día tenemos doctrinas que de una forma sistemática nos ayudan a comprender a Dios y su misión en el mundo. En la semana 2 hablaremos más en detalle de la diferencia entre doctrina y dogma, que nos ayudará a entender esto de una forma más clara. Pero por ahora, lo importante es entender de que nuestra fe hoy día está sistematizada. Por último, la teología es clave para ver y definir si la iglesia está haciendo lo correcto en su vida y práctica en el mundo. Voy a dar un ejemplo de esto. Digamos que hay una iglesia en una comunidad que está botando mucha comida todos los días y que en la misma comunidad hay personas que se están muriendo de hambre. A través de un estudio de la Biblia, quizás de un evangelio o de uno de los profetas del Antiguo Testamento, pudiéramos decirle a esta iglesia que en vez de botar la comida, pudiera dársela a estos necesitados por amor y compasión a ellos, a ellas. Esto es una crítica directa a la misión y visión de la iglesia que sale directamente de una interpretación teológica de la Escritura
y que es validada por la tradición de la Iglesia Mundial. Quizás el punto más importante de estas 5 funciones que el libro describe en común es que la función de la teología es diversa y dicha diversidad ayuda a que la teología sea completa y correcta. En esta sección veremos cuáles son las ramas de la teología, en función con otras disciplinas. La teología es informada por un sinnúmero de disciplinas, como la filosofía y las ciencias, tanto sociales como físicas. Ya esto lo leímos en el libro. Dado a que la teología está abierta al diálogo, esto es un punto de mucha importancia que debemos recordar siempre. De esta manera, la teología puede dialogar, por ejemplo, con la historia como ciencia social o con la filosofía para tener mejor entendimiento del universo o con la matemática para ver mejor los principios filosóficos de los números, etc. Lo importante de todo esto es que este diálogo es dialéctico o circular, el cual las otras disciplinas informan a la teología y la teología informa a otras disciplinas de una manera recíproca, de mutua edificación y para el beneficio de la vida y misión de la iglesia en este mundo. Ahora vamos a hablar de cuáles son los recursos que utilizamos para desarrollar la teología. Para hacer y desarrollar teología, tenemos que utilizar ciertas herramientas que están a nuestra disposición y que utilizamos todos los días, queriéndolo o no, reconociéndolo o no. Primero, utilizamos la Biblia. Ahora, la Biblia puede ser usada de muchas maneras, algunas correctas y algunas incorrectas. Pero el punto que quiero hacer es que para hacer teología debemos conocer las escrituras y saber el contexto en el cual se desarrolla la narrativa bíblica. Segundo, utilizamos la práctica. Por práctica me refiero a la aplicación de lo que creemos. Esto lo llamamos praxis. Nuestra praxis es un buen recurso que informa de una forma muy crítica lo que hacemos y creemos dentro de la iglesia. Recuerden el ejemplo que les di de la iglesia, la comida y las personas muriéndose de hambre. Tercero, esta es la comunidad. La comunidad es un recurso muy importante para el quehacer teológico, ya que la comunidad tiende a regular las prácticas y creencias de las personas que están en dicha comunidad. Por ejemplo, si hay un hermano en la iglesia que está predicando, ¿verdad?, que debemos matar a personas porque Dios en la Biblia llamaba al pueblo de Israel a matar a los impíos, la comunidad de fe le va a decir a este hermano que eso no está correcto. Dicha práctica no es una buena interpretación teológica de la narrativa de la Biblia. Así que la comunidad regula a los miembros de la comunidad y los miembros también aportan a la práctica de la comunidad. Esto es un recurso teológico muy importante. Por otro lado, también tenemos la experiencia, que es un recurso que utilizamos en la teología. Quizás aquí también pudiéramos añadir nuestro contexto. Las experiencias que vivimos informan el quehacer teológico. Si una persona, por ejemplo, pasó por una guerra, esa experiencia de la guerra va a influir en cómo esta persona entiende el amor, la salvación y muchas otras cosas que vemos en la Biblia, dado a esa experiencia personal de la guerra. Estos son algunos de los recursos más importantes que utilizamos. Lo que debemos de recordar es que los recursos que están en nuestro alcance para hacer teología son inevitables. Por ejemplo, nunca nos podemos deshacer de nuestro contexto y son tanto individuales como comunales. A manera de conclusión, quisiera que reflexionáramos en dos cosas. Primero, la teología tiene limitaciones que debemos entender y reconocer. Segundo, la teología no es practicada solo por eruditos en las aulas de las universidades, sino que es nuestra fe diaria, tratando de entender la vida desde una perspectiva de Dios. Esto nos hace a todos y a todas teólogos y representantes del reino de Dios y su justicia
en este mundo. Reflexiona en estas preguntas individuales y trata de entender de una forma más clara los recursos que informan tu propia teología y la forma en cómo tú vives tu fe. Bendiciones.